Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar especialistas y de preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7. Atención, atención, que está la hora en punto. Faltan 12 minutos para las 8 de la mañana. Fíjate que algo está pasando con los semáforos en la jornada de hoy día, porque los semáforos de Paicaví con Bandera y Juan de Dios Rivera no están funcionando. En Concepción, nos cuentan los auditores. Lo que sí funciona es el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco, que ha terminado la encuesta Araucanía Opina y que dio a conocer sus principales resultados, que a nosotros nos parecen de la mayor relevancia, por lo que estamos en comunicación con su director, Cristian Quirós. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenos días. Hola, estimado Álvaro. Muy buenos días. Un agrado saludarte nuevamente a ti, a María José y a quienes estén siguiendo a esta hora de la mañana sabes.cl. Y buena costumbre. Sí. Buena costumbre. Cristian, muy buenos días. Bueno, la idea es saber, ¿verdad?, cuáles son los insumos más relevantes de la encuesta Araucanía Opina. ¿Por qué? Porque obviamente esos pueden servir para la toma de decisiones de los actores, los diversos actores, y también para los actores políticos, ¿verdad?, para las instituciones, etcétera, para lograr destrabar este conflicto. ¿Cuáles son esos insumos más relevantes que a su parecer proporcionan esta encuesta de Araucanía Opina? Mira, yo señalaría, María José, que lo primero es la contribución de desarrollar un estudio desde la propia región. Nosotros hemos hecho un intento de descubrir hallazgos y ponerlos en común con la comunidad, ¿cierto?, regional y de la macrozona sur, pero además de poder compararlo con los resultados de otros instrumentos que han sido aplicados en la región, promovidos desde la región metropolitana, y que por tanto pueden tener ciertos sesgos tanto en la formulación de las preguntas como también mediatizados por las respuestas que se puedan entregar. Claro. Entonces, esa comparación nos parece interesante para poder abordar, por ejemplo, la percepción del conflicto en la región, la evaluación de las instituciones públicas, la estatalidad, municipios, gobierno regional, gobierno central, dimensionar la pobreza y otro sobre la base de percepciones. No se preguntó en esta encuesta sobre estado de excepción, como así lo han hecho consultas ciudadanas desde la misma región, desde el municipio. Sí, nosotros, por ejemplo, hicimos respecto al estado de excepción el año pasado, hicimos desde el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco, también lo preguntamos. En general, las respuestas en este caso fueron respuestas de tipo abierta, por eso es probable que hay temas que no hayan surgido. Ahora, en nuestros estudios anteriores, el estado de excepción en las comunas rurales es visto con mejores ojos que, por ejemplo, en la conurbación Temuco-Padre Las Casas, que es una zona metropolitana, claro, más urbana, en donde el estado de excepción es visto más bien con un criterio de tipo negativo en términos de las consultas. Hay diferencias entonces, no solamente en el aspecto del estado de excepción, sino que en las otras consultas de esta encuesta Araucanía Opina, con respecto a la población urbana, de la conurbación, ¿verdad?, Padre Las Casas, a las personas que están fuera de ella. Hay diferencias, por ejemplo, yo estuve leyendo y alguna de ellas, por ejemplo, es la percepción que tienen de la región. Y es muy negativa, en primer lugar, con respecto a la percepción que se tiene a nivel nacional, es decir, la que se tiene en la región es aún peor, ¿verdad?, que la nacional. ¿Es así o no? Claro, lo que pasa es que nosotros hicimos una diferenciación entre la población que contestó urbana y no urbana, ¿ya?, y luego una diferencia también al filtrar entre la respuesta de quienes se identifican como mapuche y quienes se identifican como no mapuche. Y ahí también hay hallazgos interesantes, María José, porque hay pocos instrumentos, hay algunos, pero son pocos, que han hecho esta diferenciación, porque es distinto la respuesta de una persona que se identifica como mapuche rural, por ejemplo, que alguien no mapuche 100% urbano de Temuco. Y eso nos permitió, por ejemplo, que cómo se percibe el conflicto, ¿no? Para la mayoría de las personas en las encuestas nacionales, el conflicto entre el pueblo chileno y el pueblo mapuche, y así se señala en la encuesta CEP, ADIMAR, entre otras. A nosotros nos arroja otro resultado, y sobre el 90% de los mapuche y no mapuche, siendo más alto el de los mapuches, establecen que el conflicto es entre los mapuches y las empresas forestales. Mira. Para los mapuches esa es la primera causa. Y para el no mapuche es un poquito más baja, pero sobre el 90% también señala que ese es el principal elemento del conflicto. Y luego se señala que el conflicto es entre mapuche y el Estado chileno.
más bajo. Y conflicto entre mapuches y chilenos no aparece, es muy baja la mención, lo que nos permite también situar cómo se percibe el conflicto desde la población regional. Oye, pero eso es súper interesante porque significa que no hay, digamos, no hay un sentido de conflictividad entre las personas que habitan el mismo territorio. O sea, a mí me parece la información esa de la mayor relevancia. Y ha ocurrido eso es muy importante. Claro, y ha ocurrido también un hecho, unas declaraciones, ¿te acuerdas del diputado Gonzalo Winter? Que fueron muy polémicas porque dijo, bueno, si en verdad no estuvieran las forestales, probablemente se acabaría el conflicto. Y esta encuesta viene también a constatar ese hecho de la realidad, porque se percibe el conflicto que es entre el pueblo mapuche y las forestales. ¿Y por qué? ¿Hay alguna idea o no está dentro de las preguntas de por qué existe esa percepción? Mira, son como digo nosotros, fue una estructura de preguntas abiertas en la mayoría de los casos, salvo algunas muy específicas. Eso ayuda a que no hayan sesgos, ¿verdad? Ayuda a que no hayan sesgos, porque las personas nos señalan cuál es el conflicto, de dónde surge el conflicto, cómo aparece. Ahora, lo que sucede, Álvaro, en definitiva, es que, claro, las personas, si bien existen rasgos de racismo en la región de la Araucanía, como en otros puntos del país también ciertamente, que afectan fundamentalmente a las personas mapuche, y lamentablemente el conflicto se percibe con fuerza, judicializado, ¿verdad?, con represión, en función de la acción directa de recuperación de tierras, por un lado, ¿cierto?, que suelen ser de empresas forestales, por cierto, y también las acciones legales que las forestales o que el Estado en su momento ha iniciado en contra de comunidades mapuche. Entonces, por eso se sitúa localmente en ese plano, porque es una región, son comunas donde pueden convivir y coexisten diferentes manifestaciones. La región de la Araucanía nosotros la entendemos como una región intercultural, en donde no basta con que existan múltiples culturas, sino que estas interactúan entre sí y han ido generando una forma de ser de la región que es diferente a otras regiones, a otras zonas de nuestro país. Sí, bueno, y esto también posiciona a las forestales también como un actor relevante, ¿verdad?, para poder resolver el conflicto. Y en cuanto a la credibilidad política, a la confianza en las instituciones, ¿qué podemos ver en Araucanía Opina? Mira, en general hay una desconfianza hacia las instituciones. Por de pronto la que aparece como con mayor confianza son los bomberos, el cuerpo de bomberos, lo que también coincide con otros instrumentos que se han aplicado en la región y en otras zonas. En tanto, las instituciones públicas, por ejemplo, municipios, tienen cierto nivel de credibilidad, algunas universidades y las iglesias tienen cierto nivel. Donde está más bajo la credibilidad en los parlamentarios y en los partidos políticos. Y eso se condice también, yo creo, con una realidad también nacional. No, por cierto. Ahora nosotros agregamos, por ejemplo, otro elemento que tiene que ver con el nivel de conocimiento de planes políticos e instrumentos públicos. Y ahí también hay un sesgo, personas de estratos socioeconómicos más altos y con mayor nivel de educación tenían mayor conocimiento en el caso de los no chilenos. Pero en el caso, de los no mapuches, pero en el caso de la población mapuche, aparece un mayor nivel de conocimiento de instrumentos y planes y programas de la estatalidad. Y eso también puede tener una explicación en términos, y una demanda que muchas veces el mapuche señala y dice, mire, nosotros como pueblo mapuche hemos tenido que aprender a conocer y a convivir con su estructura político-administrativa. Pero el chileno no conoce la estructura política del pueblo mapuche, no sabe cuál es su organización, cómo se estructura. Y ellos sí han accedido a conocer, por ejemplo, que para determinado subsidio deben ir al MIDESO, al Ministerio de Desarrollo Social, o al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que este trámite se hace en la municipalidad, que el del agua se hace en el otro lado. Y por tanto tenían un mayor nivel de conocimiento, lo que no necesariamente es una mejor evaluación, ciertamente, de instrumentos que son importantes, como por ejemplo la Estrategia Regional de Desarrollo, que era muy desconocida, o los planes de desarrollo comunal, muy desconocidos también. Cristian Quirós, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco. Esto está, el resultado de la encuesta Araucanía Opina está publicada en el sitio de la Universidad Católica de Temuco, ¿verdad? Ahí se puede investigar, los interesados pueden auscultar, meterse más profundamente para analizar los resultados. Por cierto, está disponible políticaspublicas.uct.cl. Ahí está disponible el estudio por descarga en PDF, con la ficha completa, con toda la información. Y fíjate, Álvaro, María José, que hay también otro tema bien interesante, que es un experimento que hicimos, en la cual hicimos un perfil de candidata
con ciertas cualidades, Ya. que eran las mismas cualidades, pero cambiábamos el apellido y su género. En algunos casos este candidato era un hombre chileno, en otros casos era una mujer mapuche. Ya. Y los resultados frente a las mismas características, las mismas cualidades, nos entregan algunas sorpresas que les invito a revisar en la encuesta en el estudio. Repitamos la dirección, Cristian Quiroz, si puedes, por favor. políticaspublicas.uct.cl. Mira, súper fácil, políticaspublicas.uct.cl. Gracias por aceptar nuestra invitación, Cristian Quiroz, a conversar un ratito esta mañana. Gran aporte. Agradecido a usted de estar en buena costumbre. Un saludo afectuoso. Muchas gracias. Igualmente, Gracias, un abrazo Cristian. para ti. Chao, adiós. Chao. Un minuto falta para las 8 de la mañana. Atención que sigue el problema con los semáforos. En Concepción hoy día estamos semaforizados. Nos han dicho que en Santa Sabina, en la subida de Abdón Cifuentes, tampoco están funcionando los semáforos.